Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, con el gusto de saludarle. Hoy es viernes 14 de noviembre de 2025. Mi nombre es Aarón Romero Taylor y esto es Aquí es Noticia, con el gusto, con el placer de saludarle después de esta breve pausa. Antes que todo, quiero darle nuestro sentido pésame a la alcaldesa de Uruapan, la señora Grecia Quirós, esposa del bragado presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. El día de hoy tendremos un programa especial. Deseamos también enviarle un saludo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Ella es la comandante suprema de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de México. Y digo revolucionaria porque estamos en el mes de la Revolución Mexicana. Estaremos cumpliendo 115 aniversario de la Revolución Mexicana y bueno, también este ejército forma parte de estos procesos históricos de México. Sin más preámbulo, comenzamos. Hoy, entre otras cosas, es el Día Internacional de la Diabetes, Día Internacional del Flamenco, Día del Criminólogo, Día del Escritor Encarcelado, Día de la Tolerancia, también es Día de la Filosofía y hoy es un día antes de la Marcha del Sombrero, una marcha por la pacificación de México que va a tener lugar en toda la República Mexicana y esperemos que sea en paz. En el Santoral Católico estamos recordando a San José de Pignatelli, que es un restaurador de la orden jesuita, un sacerdote jesuita, pues que fue incluso exiliado y bueno, se encargó de restaurar esta orden católica. ¿Qué le parece si vamos con el clima? Un nuevo frente frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generando rachas de viento de hasta 60 km por hora y descenso de las temperaturas en la región mencionada, además de lluvias fuertes con descargas eléctricas en Baja California. En el resto de la República Mexicana, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera propiciará cielo despejado, ambiente frío con posibles heladas al amanecer en zonas del norte, noroeste, centro y oriente del país, así como ambiente cálido por la tarde y sin probabilidad de lluvias. Sin pronóstico de lluvias para Baja California Sur, pero sí para el norte de Baja California. Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales, las cuales podrían generar encharcamientos e inundaciones y deslaves. En Baja California Sur, las temperaturas máximas de 30 a 35 grados centígrados y las mínimas de menos 10 a 5 grados centígrados, con heladas en las zonas cerradas al norte de la península. Pero también vivimos un clima de tristeza, de enojo, de impotencia y de temor, debido a la inseguridad que se vive en México y cómo estamos viendo que a los líderes, a los hombres mexicanos, padres de familia, a la gente productiva, es asesinada impunemente. Este mes, la revista de humor y política Qué Poca le dedica su portada al bragado presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, y no es tampoco desmeritar la valentía de su esposa Grecia Quirós, que a pesar de las amenazas constantes, ella decidió asumir la presidencia municipal de Uruapan. Si bien es cierto, tiene el respaldo de las fuerzas federales, más de 10,000 elementos de la Guardia Nacional, de la Marina Armada de México, del Ejército Mexicano, sigue recibiendo amenazas. Es preocupante y por ello también la revista Qué Poca que usted está viendo en pantalla hace una recopilación de los hechos que ocurrieron el 1 de noviembre y los últimos acontecimientos actuales. En la portada de Qué Poca usted podrá leer el mensaje que emite Junior, el perrito, la mascota de la revista,
donde menciona que estamos en un punto de inflexión semejante al que ocurrió en 1994, que concurrió en 3 acontecimientos muy importantes. El primero, el levantamiento zapatista del Ejército de Liberación Nacional, el 1 de enero de 1994. El segundo, el asesinato del candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Y el tercero, el asesinato de Ruiz Massieu. En el Perrito Junior menciona que este punto de inflexión puede llegar a modelar lo que es la cuarta transformación. Es decir, la propuesta original que hace Andrés Manuel López Obrador, que era un ideal, en la práctica ha mostrado algunas deficiencias y la misma situación, el entorno, todo lo que ha estado ocurriendo a través de la población, no hablo de los partidos políticos en sí, que son, ahora sí que es parte de la lucha, pero esto es la clase política mexicana. Estoy hablando del pueblo llano expuesto, el pueblo productivo, ¿no? Cómo está buscando que modelar esta cuarta transformación a través de la denuncia ciudadana, sin meternos en que quien denuncia a Morena es de izquierda o de derecha o de centro, simplemente es un llamado de la población. Dice el libro El placer de servir con calidad de Ron McCant, un libro empresarial, dice que hay que saber leer una queja. Una queja es una petición de ayuda. Y este autor se refiere a la atención al cliente. La presidenta de la República es un servidor público y todo el gabinete y en todos los niveles son servidores públicos. Muy bien harían en leer El placer de servir con calidad de Ron McCann, que es muy pequeño y es de editorial Pax. En la primera de forro, es decir, en la parte interna, al reverso de la portada, hay una caricatura hecha con inteligencia artificial donde está dibujado Carlos Manso sujetando a su hijo con una bandera de México y al fondo un letrero que dice Paz para México. Este es uno de los mensajes también centrales, que todos los mexicanos deseamos la paz. Es momento de unidad nacional, es momento de terminar con esa guerra entre izquierda y derecha. Si bien es cierto, el gobierno se ha cerrado ante ciertas personas, como el caso de Ricardo Salinas Pliego, donde han llegado a mencionarse palabras altisonantes en contra de los que son correligionarios de Morena. Consideramos desde este espacio que las groserías, los insultos no caben en la vida política de México. Denigran, reducen la vida política de México y como líderes, como dice El poder de la imagen pública de Ricardo Gordoa, otro libro muy interesante, que la imagen del líder permea a la institución, así como el empresario denigra o provoca que lo imiten, también la presidencia de la República. Lo que sí es muy respetable de la doctora Claudia Sheinbaum es que ha tratado de mantenerse con moderación, excepto a los días subsecuentes del atentado de Carlos Manso, pues atacó a muchas personas, ¿verdad? Creemos que era, todos consideramos que era, si se dice que es humanista, pues era tener sensibilidad con la familia, con la viuda y con las demás personas, con el pueblo de México. Tuvimos atentos y queríamos escuchar la declaración presidencial y no esperábamos esa alteración de la presidenta, pero lo entendemos, debe haber mucha presión. Sin embargo, rectificó y está actuando en consecuencia, no sin antes hacer una persecución con otras corrientes ideológicas, ¿no? Sin embargo, quiero decirle a la presidenta que no todos los mexicanos somos o de izquierda o de derecha. ¿O en qué se califica decir que una persona es de izquierda o de derecha?
porque cree en Jesucristo, porque es cristiano evangélico o católico, porque no milita en Morena. Si bien es cierto, algunas personas nos hemos identificado con algunas corrientes ideológicas, no significa que estemos afiliados a uno o a otro partido. Significa que buscamos la verdad, significa que buscamos conocer un extremo y otro y sacar nuestras propias conclusiones. Lamentablemente, en el marxismo, los medios de comunicación trabajan como instrumentos propagandísticos. Y cito, Crítica de la información de masas de Floris Toussaint, de la UNAM. Este extraordinario libro es una antología sobre diferentes corrientes ideológicas, el marxismo, el funcionalismo, el estructuralismo, y lamentablemente está incompleto por la línea ideológica de la UNAM. Falta el humanismo trascendental. La doctora Sheinbaum siempre se ha calificado, igual que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, como humanistas. Creo que hay puntos de confluencia entre humanismo e humanismo trascendental. Los humanistas trascendentales, que yo me atribuyo esa corriente ideológica, además de pensar en lo que es el ser humano, también pensamos que no solamente todo se detiene ahí, sino que hay el ser humano, el ser es trascendente, hay algo más allá. Todos tenemos una cosmovisión, sino porque los estados socialistas como Cuba han impulsado las religiones afroantillanas, la santería. ¿Por qué la presidenta y así también el licenciado Andrés Manuel López Obrador han promovido los rituales ancestrales? Porque la cosmovisión o la Weltanschauung, que es en alemán, todos tenemos una cosmovisión, todos tenemos una manera de pensar en lo trascendente. El 77.7% de los mexicanos se dice católico, pero el veintitantos por ciento que no se ha declarado católico es bautizado y probablemente se convierta en alguna etapa de su vida y regrese a sus orígenes. Entonces, estamos en un pueblo católico. Si bien es cierto, hay lazos que se ha tendido ante la iglesia, como esas campañas de desarme, creo yo que la relación de gobierno con la iglesia ha dejado mucho que desear, debe ser más estrecha. Debe ser más estrecha y trabajar en conjunto. Por lo menos por el exterior, esa es la sensación que tenemos. En la editorial de Que Poca se titula Punto de Inflexión. Esto es porque el acontecimiento del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ha detonado algo que desde mi punto de vista es similar, como decía ahí lo de Junior, a lo que ocurrió en 1994. El levantamiento zapatista, la muerte de Colosio y de Ruiz Massieu. Esto llegó más adelante, unos años más adelante, a lo que fue la alternancia en el poder. Llegó Zedillo y luego al siguiente sexenio pues hubo alternancia en el poder. Entonces esto fue algo que fue ocasionado por estos acontecimientos de 1994. Si bien es cierto, no es igual, hay ciertas características que hablan de esto, ¿no? Entonces de eso trata un poquito esa editorial. También habla de los municipios autónomos, cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas el 1 de enero de 1994, pues declararon algunos municipios autónomos. Y esto duró hasta por ahí de 2023, aunque hay todavía territorios dominados por el zapatismo, dejan de estar en el foco de atención pública y
en la época del presidente Enrique Peña Nieto, empieza a llamar la atención las autodefensas, la creación de autodefensas que se empiezan a defender del crimen organizado. Y ese llamado del que era gobernador de Michoacán al presidente Calderón para que entrara el ejército ahí, ¿no? Entonces, el presidente Calderón, como ustedes recordarán, ahora sí que visiblemente declaró una guerra contra la delincuencia organizada. Entonces, esto es lo que se ha discurrido, se ha estado en los discursos, en la narrativa de Morena, tanto del presidente López Obrador como de la actual presidenta. Esto, como se ha dicho en repetidas ocasiones, no obedece propiamente al expresidente Calderón, sino que fue circunstancial por el que era gobernador en ese tiempo de Michoacán, que lo pidió al entonces presidente. Eso es lo que se ha dicho. Entonces, más que todo son decisiones que se han tomado por los gobiernos, quizás algunas a la luz de la historia, se ha notado que puede ser positiva o negativa. En el momento se tomó una decisión, así como las decisiones que actualmente está tomando la presidenta de la República. La historia será juzgada. Las decisiones que tomó en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador, la historia las juzgará también. Entonces, no es momento de una narrativa del pasado. Hay que vivir en el presente. El pueblo de México necesita soluciones. Necesita que se tomen soluciones, que se aplique la ley, pero que se aplique la ley no contra los enemigos del régimen de Morena o los enemigos personales de los presidentes y expresidentes. Se tome las medidas para el bienestar nacional. Estamos en un punto de inflexión, y otro de los aspectos que nosotros hemos escrito en la editorial es que pues pareciera que el problema es en los grupos internos de Morena. Parece que hay una división entre el grupo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y los leales a la presidenta Claudia Sheinbaum, lo cual no va a ser reconocido porque sería estar peleados contra todos, ¿no? También vemos que eso se detonó a raíz de la reunión que tuvo la presidenta Sheinbaum con el presidente de Estados Unidos, con el presidente norteamericano, y después vino la captura del exsecretario de Seguridad Pública, del exgobernador López, Augusto López. Entonces todo esto pareciera que afectó al que fue el exsecretario de Gobernación del presidente Andrés Manuel López Obrador en su imagen. Pareciera que hubo una ruptura de grupos, y luego ese reacercamiento y ese replanteamiento, ¿no? Sin embargo, hubo acontecimientos que lo denotaron. Entonces, es importante, y esto se menciona ahí en este editorial, ¿no? También ese cambio de narrativa. Pienso que es momento de unidad. No es momento de discursos de izquierda o derecha. Es momento de decir quién hace lo correcto y quién hace lo incorrecto. Aplicar la ley con justicia. Aplicar la ley para tener unidad nacional. Llamar a la unidad nacional. En la marcha que va a haber este sábado 15 de noviembre, es una oportunidad para que marchen todos los colores, rojos, amarillos, verdes, azules, morados, por una unidad nacional, por pedir paz para México, por lamentarse por la pérdida de un líder que pudo ser gobernador de
de Michoacán y pudo haber llegado a la presidencia de la República y quizás pudo haber sido el mejor presidente de México. No lo sabemos porque lo mataron, lo asesinaron impunemente. Hasta ahorita no se le ha hecho justicia y se le atribuye al crimen organizado. Sin embargo, las características del crimen ¿no le parece similar a la de Colosio? Y ya para cerrar con este tema, porque tengo que seguir trabajando, en la sección Junior se habla en el titular del reportaje periodístico que se titula El crimen que sacudió a todo México. Se habla de las características, un poquito de quién era Carlos Manso y lo que ha sucedido en los últimos 14 días. Si usted quiere leer la revista Qué Poca, usted la puede descargar del link que está ahorita en su pantalla. Es gratuita y usted podrá disfrutar de este contenido dedicado a Carlos Manso y podrá leer el demás contenido que hay también complementario en la sección de Solo de Política y enterarse de los acontecimientos recientes. Sin más, me despido de ustedes deseándoles que tengan un excelente fin de semana y bueno, espero que estas reflexiones sean de su agrado y bueno, nos haga también pensar, nos haga reflexionar sobre este punto de inflexión que estamos viviendo y cómo poco a poco nos estamos acercando a una nueva época de México. Es probable que las candidaturas independientes ya sean una realidad en México a raíz de estos acontecimientos. Vamos a darle seguimiento, sigamos la información, quitemos esos contenidos que nos hacen daños y busquemos información que nos den elementos de análisis. No nos apasionemos, busquemos la paz, seamos un pueblo congruente, un pueblo humanista, sea humanista o humanista trascendental, seamos un pueblo que privilegie la paz, que seamos una comunidad, que seamos un pueblo mexicano que trabajemos por el bien común. Somos un pueblo que nos hemos solidarizado unos con otros siempre con un acontecimiento, con un temblor, un huracán. Somos un pueblo solidario, que no nos dibujen una caricatura de lo que no somos. Somos un pueblo de hombres y mujeres valientes. Somos un pueblo católico, cristiano, de valores firmes en la fe, un pueblo nacionalista, un pueblo patriótico. Muchas gracias. Desde Baja California Sur, donde el ritmo de la ciudad y la voz de su gente marcan la agenda, donde las decisiones, los movimientos y los hechos construyen el día a día. Gobierno, sociedad, turismo, economía. Aquí se enlazan los temas que nos afectan y nos definen. Desde La Paz hasta Los Cabos,